Imagina un día común, uno de esos que parecen pasar sin grandes expectativas. Pero, ¿y si en medio de esta rutina algo extraordinario sucediera? ¿Y si la persona más invisible de todas, aquella que muchos considerarían irrelevante, recibiera de repente el respeto de alguien que parecía estar fuera de su alcance? Esto fue exactamente lo que le ocurrió a Elian, una limpiadora que, después de años de silencio y sufrimiento, regresa a su antiguo lugar de trabajo y se encuentra ante una situación que cambiará su vida para siempre. Pero lo que hace que esta historia sea aún más sorprendente no es el gesto de respeto en sí, sino la incredulidad de todos los que están alrededor, especialmente del director del hotel. Él, acostumbrado a ver el mundo de una manera muy diferente, no puede creer lo que está sucediendo frente a sus ojos. ¿Qué lleva a un hombre tan poderoso a cuestionar sus propias creencias sobre quién merece respeto y reconocimiento? ¿Y qué tiene exactamente Elian de tan especial que desafía las expectativas de todos? Prepárate para descubrir cómo un simple gesto de humanidad puede voltear todo lo que pensabas saber sobre la vida de alguien. Esta es una historia de redención, superación y sobre todo de respeto, algo que Elian siempre tuvo, pero nunca fue capaz de ver reflejado en los demás. Ahora finalmente tiene la oportunidad de ser escuchada. Y la pregunta que queda es, ¿será capaz de conquistar el mundo con su valentía o quedará atrás una vez más invisible? Después de años trabajando incansablemente como limpiadora, Elian regresa a su antiguo lugar de trabajo, un gran hotel de lujo en la ciudad. Se vio obligada a desaparecer de la vida que conocía cuando la muerte de su padre la lanzó a un abismo de falsas acusaciones. La culpa fue impuesta por su madrastra Valentina, quien manipuló a todos a su alrededor para que Elian fuera culpada de la muerte de su propio padre. Este juego de acusaciones la alejó de la verdad, dejándola sin suelo, pero con la promesa de que algún día se vengaría de la injusticia. El hotel, ahora revitalizado y más imponente que nunca, resonaba con ecos de recuerdos. Elian caminaba por los pasillos como si aún fuera parte de ese entorno, pero ahora era una mujer diferente. Sus ojos, antes llenos de incertidumbre, reflejaban un brillo de determinación. Ya no era la misma joven indefensa que había sido apartada. Lo que la trajo de vuelta no fue el deseo de venganza, sino la necesidad de exponer la verdad y restaurar el nombre de su padre. Era hora de confrontar el pasado, aunque el futuro fuera incierto. Mientras las puertas del hotel se abrían, Elian fue tomada por una ola de emoción. Los rostros familiares, los sonidos del ambiente que un día conoció tan bien, todo parecía tener una capa de surrealismo. Sabía que, al entrar allí, estaba reescribiendo su historia, regresando a un lugar donde nunca más imaginó estar. Pero lo que no esperaba era la sorpresa de ser reconocida por algunos de los antiguos colegas, que la observaban con una mezcla de curiosidad e incredulidad. ¿Ella volvió después de tantos años?, pensó en voz alta el guardia de seguridad, un hombre que había sido su amigo y confidente en aquellos tiempos más difíciles. La miró por algunos segundos, su rostro transformándose en un torbellino de emociones. ¿Cómo podía ser ella? Aquella mujer que parecía haber desaparecido del mundo, reapareciendo como un fantasma, más fuerte y decidida que nunca. La reacción de los colegas fue inmediata, pero no como Elian imaginaba. Algunos la miraban con compasión, otros con sorpresa. El shock inicial pronto fue sustituido por sonrisas y gestos de apoyo silenciosos. Elian sintió que, de alguna manera, aún la recordaban, no solo como la limpiadora, sino como alguien que, a pesar de su posición humilde, siempre había ofrecido su corazón generoso a todos. El reencuentro con esos rostros y miradas fue como un recordatorio de lo conectada que estaba la humanidad por la empatía y el respeto mutuo. Pero, a pesar de la simpatía que ahora sentía de algunas personas, el mayor obstáculo aún estaba por venir. ¿Qué haría cuando se encontrara con Valentina? ¿Cómo enfrentaría a esa mujer que durante tantos años le robó no solo la verdad, sino también la dignidad? ¿Qué pasaría cuando el rostro de la falsa acusadora fuera finalmente revelado? Elian sabía que, más que nunca, necesitaba encontrar fuerza dentro de sí misma
para dar el primer paso. Elian caminaba por los pasillos del hotel con el corazón acelerado, pero una profunda sensación de justicia llenando sus venas. Apenas podía creer que estaba allí nuevamente, pero la tensión del momento se rompió por una sorpresa inesperada. Al pasar por una sala de empleados, algunas antiguas colegas la reconocieron. Sus ojos se abrieron con la constatación de quién estaba frente a ellas. Era imposible negar. Era Elian, la misma chica que había desaparecido de la nada años atrás. Ahora parecía una mujer nueva, diferente, pero aún con el mismo brillo en la mirada. Su reacción fue inmediata. Algunas intentaron disimular la sorpresa, otras quedaron en silencio, pero todos sentían que algo había cambiado. El tiempo no solo había transformado a Elian, sino también la manera en que las personas la veían. Los murmullos comenzaron a esparcirse y pronto Elian era el centro de atención. Ella, sin embargo, no se preocupaba por eso. Estaba allí por algo mucho más grande que la aceptación social. Lo que importaba era que su lucha ahora comenzaba a ser reconocida por los demás, y eso le daba una fuerza silenciosa para seguir adelante. Mientras tanto, el guardia de seguridad, que la conocía bien de sus días como limpiadora, la observaba desde lejos. El reconocimiento fue instantáneo, pero él no podía creer lo que veía. Era como si el pasado y el presente se hubieran fusionado en una única realidad, y la mujer frente a él fuera un misterio que no podía desentrañar. Sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa e incredulidad, como si hubiera encontrado un fantasma del pasado que, contra todo pronóstico, estaba allí, de carne y hueso, pero realmente volvió, murmuró casi sin creerlo. Nunca imaginó que aquella joven que había pasado desapercibida tanto tiempo regresaría con una presencia tan fuerte e imponente. Sentía una mezcla de compasión y curiosidad, empatía por su dolor, pero también el miedo de lo que esta mujer podría hacer. Después de todo, Elian ahora parecía decidida a revelar la verdad, y esa verdad, él sabía, podría cambiarlo todo. La sorpresa del guardia fue rápidamente seguida por un sentimiento de solidaridad. Nunca había sabido los detalles de lo que le había sucedido a Elian, pero sabía que había algo muy malo en esa historia. Su memoria, como la de muchos otros, estaba llena de suspiros y conversaciones en voz baja sobre lo que realmente había ocurrido. Pero ahora, al ver a Eliane de regreso, no podía evitar sentir una empatía que lo hacía querer involucrarse, aunque de forma silenciosa. El reencuentro de ella con ese ambiente tan cargado de simbolismo no sería solo una cuestión de justicia personal. Estaba claro que algo más grande estaba en juego allí. Elian respiró hondo antes de entrar en la sala donde Valentina la esperaba. La tensión era palpable en el aire y podía sentir el peso del momento. La mujer que durante tantos años le había robado no solo la paz, sino también la dignidad, estaba allí frente a ella. Valentina, con su postura imponente y mirada calculadora, parecía la misma de siempre. Pero Elian sabía que la mujer que estaba frente a ella no era más que una fachada de falsedad y manipulación. Lo que Elian no sabía era que la conversación que estaba a punto de ocurrir sería un punto de inflexión en su vida. Sabía que algún día volvería a Elian, pero no esperaba que fuera tan pronto, dijo Valentina con una sonrisa fría, tratando de disimular la tensión en su voz. Sabía que el juego de poder estaba a punto de cambiar y trataba, con todas sus fuerzas, de mantener el control. Valentina, siempre tan segura de sí misma, ahora parecía frágil ante la mujer que ella creía haber aplastado con mentiras. Elian, por su parte, se mantuvo tranquila. El pasado quedaba atrás y el presente ahora estaba en sus manos. Valentina, tratando de desarmar a Elian con su poder, le ofreció una suma generosa de dinero. Era su manera de intentar borrar los errores del pasado, como si el dinero fuera suficiente para cubrir las heridas que ella misma había causado. Puedo ayudarte, Elian. Puedo darte todo lo que necesites. Solo quiero que dejes esto atrás, dijo ella con un tono de superioridad. Pero Elian no se dejó engañar. No estaba allí por dinero. No necesitaba las migajas que Valentina le ofrecía. Lo que quería más que nada era justicia.
¿Crees que puedes comprar mi dignidad? ¿Valentina?, respondió Elian con voz firme pero sin ira. Lo que sentía era algo más fuerte que el simple resentimiento. Era la certeza de que la verdad, por más que Valentina intentara silenciarla, algún día sería revelada. El perdón que Valentina quizás esperaba estaba más allá del alcance de sus palabras vacías. Lo que Elian buscaba no era el olvido, sino la reparación de los daños causados, y eso lo lograría con o sin el dinero de Valentina. La tensión entre ellas era evidente. Valentina, que siempre había tenido control sobre los demás, no sabía cómo reaccionar ante esa Elian fuerte y decidida. Elian, por otro lado, sentía una creciente ola de alivio. Cada palabra dicha era un paso más en su jornada de superación. Ya no estaba sola. El apoyo de antiguos colegas y, sobre todo, la certeza de que la verdad estaba de su lado, hacían que se sintiera invencible. El reencuentro con Valentina no era solo un enfrentamiento entre dos mujeres. Era el enfrentamiento entre el poder de la mentira y la fuerza de la verdad. Elian sintió una ola de gratitud al ver a Vitoriano acercándose a ella. Él era un compañero de trabajo del pasado, alguien con quien nunca había tenido una amistad cercana, pero que ahora, de manera inesperada, se convertía en un aliado esencial. Su apoyo, que parecía venir de un lugar genuino, hizo que Elian se sintiera más fuerte y menos sola en su lucha. Él sabía de su historia y aún así no dudó en ponerse a su lado. En un mundo donde muchos se alejan ante el peligro, Vitoriano se destacaba como un ejemplo de empatía y coraje. «Siempre supe que tenías algo dentro de ti, Elian», dijo Vitoriano con una sonrisa acogedora. Sus palabras no eran solo un consuelo, sino una afirmación de la confianza que él depositaba en ella. Elian, que durante tanto tiempo había cargado con el peso de la desconfianza, ahora sentía que estaba siendo vista de una manera diferente. Vitoriano no solo creía en su versión de los hechos, sino que también estaba dispuesto a luchar a su lado. Ese simple gesto de apoyo le dio a ella una renovada sensación de esperanza, como si de repente lo imposible se volviera posible. Vitoriano se convirtió en una presencia constante en la vida de Elian, ayudándola a organizar sus pensamientos y a planear cada paso de su camino. Pasaban horas discutiendo qué hacer a continuación, qué buscar en los archivos del hotel y qué evidencias podrían confirmar la manipulación de Valentina. La empatía de Vitoriano no se limitaba solo a palabras de apoyo. Él estaba verdaderamente comprometido en ayudar a Elian a restaurar la justicia que tanto buscaba. Ese apoyo, viniendo de alguien que no tenía motivos personales para involucrarse, era un símbolo de que aún existía bondad en el mundo, incluso en las situaciones más desesperadas. Mientras Elian se preparaba para las siguientes etapas, sabía que su lucha ahora tenía un nuevo significado. No se trataba solo de retomar el control de su vida, sino de hacer que la verdad fuera escuchada, no solo por ella, sino por todos los que se habían dejado engañar. Vitoriano era el ejemplo de que, incluso en las situaciones más difíciles, una mano amiga podía transformar un momento de soledad en uno de fuerza renovada. Él no la veía solo como una limpiadora del pasado, sino como una mujer capaz de lograr grandes cosas, y eso la hacía creer en sí misma más de lo que jamás creyó. Pero el apoyo de Vitoriano, aunque fundamental, no era suficiente para enfrentar al monstruo que era Valentina. El juego apenas comenzaba, y Elian sabía que necesitaba más que palabras de consuelo. Necesitaba pruebas irrefutables y, sobre todo, coraje. Vitoriano no lo sabía, pero su presencia había dado a Elian una nueva fuerza interna, algo que nunca imaginó poseer. Y así, mientras su apoyo se consolidaba, su camino hacia la verdad se volvía más claro, más palpable y más necesario que nunca. La búsqueda de Elian por justicia la llevó a un lugar improbable, el antiguo archivo de su padre, donde todo comenzó. El lugar, escondido en las profundidades del hotel, era una sala llena de papeles polvorientos y carpetas antiguas. El aire allí estaba pesado, como si el tiempo se hubiera acumulado en cada esquina, guardando secretos que ni el propio pasado podría ocultar. Pero Elian sabía que, en medio de ese caos,
podría estar la clave para la verdad. Con la ayuda de Vitoriano, se lanzó a la tarea de revivir el legado de su padre, un intelectual que, incluso después de la muerte, tenía mucho que enseñar. «Si puedo encontrar algo aquí, todo habrá valido la pena», murmuró Eliane mientras hojeaba los papeles antiguos. El silencio de la sala parecía pesar sobre ella, como si las paredes también esperaran la revelación de los secretos guardados. Entonces, entre algunas carpetas, sus dedos se detuvieron en un documento que llamó su atención. Era una carta fechada años atrás, escrita por su propio padre, que hablaba sobre la relación conflictiva con Valentina y sus sospechas sobre la mujer. Esa carta, escondida e ignorada durante tanto tiempo, era una evidencia clara de que su padre sabía de la manipulación de Valentina antes de su muerte. Vitoriano, que había estado a su lado todo el tiempo, observó la reacción de Eliane. Sabía que ese momento era crucial, y el brillo en sus ojos al sostener el documento fue suficiente para entender que eso no era solo un pedazo de papel. Era una pieza fundamental para desmantelar toda la farsa creada por Valentina. «Esto es más importante que cualquier dinero o acuerdo», dijo Vitoriano, tocando suavemente el hombro de Eliane. «Ahora tenemos lo que necesitamos para empezar a derribar la mentira». Mientras Eliane examinaba el documento con más cuidado, descubrió que su padre había dejado otras pistas, como registros financieros y anotaciones sobre las actividades sospechosas de Valentina. Sabía que estaba siendo manipulado, pero, por amor y compasión, había intentado proteger a Eliane sin que ella lo supiera. El dolor de descubrir esas verdades, muchas veces silenciosas, llenó a Eliane de una mezcla de ira y tristeza. Pero, al mismo tiempo, la empatía que sentía por su padre la hizo comprender cuánto había luchado para protegerla, incluso en su ausencia. Con esos nuevos documentos en mano, Eliane sentía que estaba más cerca de alcanzar su objetivo. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar, pero ahora, con estas pruebas en manos, tenía algo que Valentina no podría negar. La sorpresa de Valentina al ver esos papeles sería un momento de gran revelación. Eliane ya no necesitaba depender de las palabras vacías de Valentina. Ahora tenía algo que hablaba más alto que cualquier argumento: la verdad expresada en cada hoja de papel. Con los documentos en mano, Eliane comenzó a sumergirse aún más en los secretos de su padre. Su legado, lleno de proyectos incompletos, parecía una clave para el futuro y un vínculo importante entre ella y la justicia. Vitoriano, siempre a su lado, ayudaba a descifrar las anotaciones, los borradores de trabajo y las cartas que su padre había dejado. Cada descubrimiento era una pieza que encajaba en un rompecabezas interrumpido hacía mucho tiempo. Sin embargo, Eliane sabía que había algo más allá de los papeles que su padre no había dejado explícito. «Siento que él estaba tratando de prepararme para esto, Vitoriano», dijo Eliane, mirando el tablero de notas y fotos esparcidas sobre la mesa. Su padre no solo era un intelectual, sino también alguien que, entre líneas, trataba de enseñarle una lección más profunda sobre resistencia, justicia y verdad. Al descubrir más sobre sus proyectos, Eliane entendía que, aunque él había sido una figura distante, sabía cuánto ella necesitaba una estructura para lidiar con lo que estaba por venir. No dejó todo claro, pero sí lo suficiente para guiarla. Vitoriano, que se había convertido en más que un aliado, ahora se veía también como un compañero en una misión más grande. Se sentía parte de ese legado, y más que nunca, creía en la capacidad de Eliane para ganar esta batalla. Al mirar los documentos, veía no solo un caso de manipulación, sino una historia de superación, donde Eliane sería el ejemplo de alguien que, contra todas las probabilidades, luchaba por la verdad. Él sabía que tenías la fuerza para lidiar con esto, Eliane, y yo creo que lo lograrás. Mientras exploraban más los documentos, Eliane encontró menciones al verdadero legado de su padre. Él había sido mentor de varios intelectuales importantes, y su trabajo estaba a punto de cambiar la forma en que muchos veían la historia. Su padre, aunque nunca fue reconocido como merecía, estaba a punto de ser recordado por lo que realmente era: un hombre de visión e integridad.
Este descubrimiento trajo un alivio inesperado para Elian. Ahora, más que nunca, sabía que tenía que cumplir el papel que su padre había comenzado, rescatando su nombre, pero también salvando su propia honra. La confianza de Vitoriano en el futuro de Eliane se volvía más firme cada día. Sabía que, con el apoyo de aliados como él, ella no solo restauraría la memoria de su padre, sino que también ganaría la batalla contra Valentina. La idea de que el padre de Elian había creído que ella lograría esto, incluso en las sombras de su muerte, hacía que el peso de la responsabilidad pareciera más liviano. Al fin y al cabo, la lucha no era solo por justicia, era por un futuro donde la verdad finalmente fuera escuchada. El avance de Elian en la búsqueda de la verdad tomó una nueva dirección cuando María Fiodorovna, la ama de leche que había trabajado junto a su padre, se convirtió en una testigo clave. Ella, una mujer que siempre había estado en los bastidores de la historia, conocía los secretos más profundos de la familia. Durante años había sido una observadora silenciosa de los acontecimientos, pero ahora, con la creciente presión sobre Valentina, María sabía que el momento de hablar finalmente había llegado. Ella tenía información valiosa y Elian, al buscarla, encontró mucho más que una mujer anciana. Encontró la última pieza que faltaba para completar el rompecabezas. María, con sus ojos cansados y manos temblorosas, miró a Elian con una expresión que mezclaba dolor y alivio. «Sabía que el día llegaría, niña», dijo María con la voz cargada de emoción. «Vi todo desde el principio. Vi la mentira ser construida y el sufrimiento de tu padre, que trató de protegernos, pero no pudo». Las palabras de María fueron un bálsamo para Eliane, que finalmente tuvo acceso a la verdad que siempre había sabido que estaba distorsionada. La mujer que había cuidado a su padre ahora se convertía en la voz de su memoria y la confirmación de lo que Elian siempre había sabido, pero no podía probar. La revelación de María no solo fue una confirmación de la mentira de Valentina, sino también una tragedia silenciosa. La mujer que siempre había considerado una figura materna había sido cómplice del abuso emocional que su padre sufrió. María, que en sus últimos años luchaba con la culpa, sabía que debía hacer todo lo necesario para corregir los errores del pasado. Reveló incluso que Valentina había intentado envenenar a su padre, un acto atroz que solo ahora podía ser llevado ante la justicia. Las palabras de María estaban llenas de pesar, pero también de coraje, pues sabía que el secreto que había guardado por tanto tiempo debía ser compartido. Fui cómplice, Elian, pero ya no lo soy. La verdad debe salir a la luz por tu padre, por ti, dijo María con la voz entrecortada. Elian sintió una mezcla de emociones, tristeza, rabia y compasión. ¿Cómo alguien pudo haber silenciado tanto sufrimiento durante tanto tiempo? Pero al mismo tiempo, María estaba ahora del lado correcto de la historia y su confesión representaba un avance fundamental para lo que vendría a continuación. La lucha por la justicia estaba más cerca que nunca, y con la testigo clave de Elian ahora a su lado, ella sentía que el poder de Valentina comenzaba a disminuir. Mientras Elian reflexionaba sobre las palabras de María, una sensación de renovación la invadió. La confianza en sí misma, la certeza de que estaba haciendo lo correcto, parecía solidificarse. Ahora, más que nunca, sabía que la verdad, con el apoyo de las personas adecuadas, vencería. Valentina podría haber manipulado el pasado, pero no tenía el poder de borrar lo que la justicia estaba a punto de revelar. Elian sabía que, con todos los documentos y testimonios en mano, había llegado el momento de tomar una decisión crucial. Debía ir a la justicia. Pero la duda aún flotaba sobre ella. El camino por delante no sería fácil. Valentina, con todo su poder e influencia, no cedería sin luchar. Elian sentía una mezcla de miedo y determinación. Estaba a punto de enfrentar a la mujer que destruyó su vida, pero esta vez no estaba sola. Vitoriano, María y otros aliados estaban con ella, listos para enfrentar cualquier adversidad que surgiera en el camino. «Siempre supe que algún día tendrías el coraje para esto, Elian», dijo Vitoriano, con una firmeza que daba confianza a Eliane. «Estás haciendo lo correcto. No importa lo que venga después.
Ya eres victoriosa por haber elegido hacer justicia. Esas palabras reforzaron la certeza de Elian. Sabía que la lucha sería ardua, que las dificultades y obstáculos llegarían, pero a cada paso que daba, más se sentía fortalecida por la causa que ahora abrazaba con todas sus fuerzas. Elian se encargó de reunir todas las pruebas que pudieron encontrar. Las cartas de su padre, los documentos que comprobaban la manipulación de Valentina, los relatos de María Fiodorovna e incluso las evidencias de envenenamiento. Cada elemento era una pieza importante para la reconstrucción de la verdad. Sin embargo, sabía que, para ganar esta batalla, también necesitaba valentía. La valentía de mantenerse firme, incluso cuando todo parecía estar en su contra. La valentía de creer que la verdad podría prevalecer, incluso frente a las poderosas fuerzas que Valentina controlaba. El momento de ir a la justicia finalmente llegó. Eliane y Vitoriano estaban preparados para el enfrentamiento, pero la decisión de Elian fue más que una simple acción. Era un acto de superación, un paso definitivo en la reconstrucción de su vida. Estaba decidida a no ser más una víctima del pasado, sino la autora de su propia historia. Y aunque aún existía el miedo de enfrentar a Valentina en el tribunal, lo que realmente importaba era que, por primera vez en mucho tiempo, Elian sentía que estaba en control de su destino. Irimatsi, justicia ya no era una abstracción distante. Ahora estaba al alcance de Elian, quien se sentía capaz de luchar no solo por lo que era su derecho, sino también por la memoria de su padre. El juicio se acercaba, y Elian estaba más preparada que nunca para enfrentar a Valentina y darle a su padre el descanso y respeto que siempre mereció. La decisión estaba tomada, y nada la haría retroceder. A medida que se acercaba el juicio, Elian se sentía cada vez más sobrecargada por la presión, pero también por la sensación de estar a punto de alcanzar la justicia que tanto había buscado. Las semanas previas al gran día estuvieron llenas de preparación y mucha revisión de los documentos. Junto a Vitoriano, pasó horas organizando los detalles del caso, asegurándose de que cada prueba fuera presentada de manera clara e irrefutable. Pero lo que más la preocupaba era el impacto emocional que el juicio tendría. Estaba lista para enfrentarse a Valentina de frente, pero su corazón aún dolía al pensar en lo que su madre biológica nunca podría haberle ofrecido: el respeto y el amor genuinos que tanto deseaba. Sé que estás lista, Elian. Solo recuerda, la verdad está de nuestro lado, dijo Vitoriano, tratando de calmarla con sus palabras. Pero Elian, con toda su intuición, sabía que la verdadera prueba llegaría cuando el tribunal se llenara de miradas críticas y juicios. Tendría que ser más que una víctima. Tendría que ser la protagonista de su propia historia. Alguien capaz de mantenerse firme, incluso frente a las adversidades. Su valentía estaba siendo forjada, y los preparativos para el juicio eran el campo de entrenamiento, donde se preparaba para la batalla final. Cada pedazo de prueba, cada documento que reunieron, tenía un peso significativo. Elian sabía que Valentina intentaría usar todos los trucos posibles para desacreditar las evidencias. Pero con los informes médicos, los documentos financieros y el testimonio de María Fiodorovna, la oportunidad de que Valentina escapara de la justicia parecía cada vez más remota. Sin embargo, no podría subestimar la astucia de su madrastra. Valentina siempre supo cómo manipular a los demás y incluso ahora no dudaría en hacer todo lo posible para escapar de un destino merecido. Elian sabía que necesitaría estar preparada para cualquier truco que lanzara en su dirección. Mientras los preparativos se intensificaban, el apoyo que Elian recibía de personas como Vitoriano y María Fiodorovna se volvía cada vez más crucial. Ellos le recordaban constantemente la razón por la cual estaba allí. No solo era por su propia libertad o para corregir la injusticia contra su padre, era para dar voz a aquellos que, como María, habían permanecido en silencio durante tanto tiempo. Era por todos los que sufrieron a manos de Valentina y que no tuvieron la oportunidad de luchar. El juicio, que parecía tan distante, ahora estaba a la puerta.
Elian sentía una mezcla de adrenalina y un profundo miedo, pero también sentía algo más fuerte, una certeza de que la justicia, aunque lenta, finalmente sería alcanzada. Con cada nuevo paso se acercaba más a la verdad. Y aunque Valentina intentara resistirse, ella sabía que estaba en un camino irreversible, un camino que llevaría a la revelación de todos sus crímenes. El día del juicio llegó y la sala del tribunal estaba llena de tensión. Elian entró con pasos firmes, pero su corazón latía más rápido con cada segundo. Sabía que, ahora, todo dependía de ella. El peso de las palabras y las pruebas que presentaría podría cambiar su vida para siempre, pero también podría ser el fin del imperio de mentiras construido por Valentina. El juez la miró con una expresión seria, pero no fue solo él quien la observaba. Todos en la sala sabían que esa mujer, que durante tanto tiempo había sido invisible, ahora estaba allí, desafiando a todos los que intentaron mantenerla en el silencio. Valentina, sentada al frente de su defensa, parecía confiada, como siempre. Su postura era la misma de antes, calculadora y fría. Estaba rodeada de abogados experimentados, preparados para refutar cada palabra de Elian. Pero lo que Valentina no sabía era que las pruebas en su contra eran irrefutables. Cada documento, cada testimonio, era una piedra más que se sumaba en el camino de la mentira. Cuando Elian presentó los documentos de su padre, las cartas y las anotaciones, una ola de sorpresa recorrió la sala. La defensa de Valentina parecía haber sido tomada por sorpresa, incapaz de refutar el peso de las evidencias. El testimonio de María Fyodorovna fue lo que realmente sacudió a Valentina. La mujer, anciana y con voz temblorosa, reveló detalles que nadie imaginaba. Habló sobre los años de manipulación, los planes de Valentina para apoderarse de la herencia de Elian e incluso el intento de envenenamiento que casi mató al padre de Elian. Las palabras de María fueron como un rayo en el tribunal, iluminando la verdad que Valentina trataba de ocultar. La emoción de Elian al escuchar esa verdad revelada por alguien tan cercano fue indescriptible. Cada palabra de María parecía un golpe más en la fortaleza de Valentina. Valentina, al escuchar las acusaciones, intentó mantenerse calma, pero la ira estaba evidente en sus ojos. Sabía que el castillo de mentiras se estaba desmoronando, y por más que intentara controlar la situación, el peso de las pruebas estaba en su contra. La defensa intentó argumentar, hacer maniobras legales, pero nada parecía sacudir la verdad que ahora estaba siendo puesta al descubierto. Elian, con su postura firme y segura, sentía que la justicia finalmente se estaba acercando. Ya no era más la limpiadora perdida en el pasado. Ahora era una mujer decidida, luchando no solo por ella, sino también por su padre y por todos los que habían sido víctimas de Valentina. El juez observaba todo con una atención que no pasaba desapercibida. Sabía que un caso como ese requeriría más que simples palabras, pero con las pruebas irrefutables y la fuerza de Eliane, él sabía que el camino estaba claro. Cuando la defensa de Valentina intentó una vez más cuestionar la credibilidad de María, ya era demasiado tarde. El juicio se inclinaba hacia la verdad, y la derrota de Valentina era inevitable. Elian sintió una ola de alivio mientras observaba a Valentina perder el control. Era el comienzo del fin de una historia de mentiras. El juicio tomó un giro inesperado cuando, en el momento más tenso, un testigo crucial entró en la sala. Van Lin, un exalumno del padre de Elian, apareció como un verdadero as bajo la manga en el caso. Su presencia en el tribunal fue como un soplo de aire fresco, ya que traía consigo información que nadie imaginaba. Van Lin no era un testigo común. Había sido uno de los discípulos más cercanos del padre de Elian, y sus palabras tendrían un peso considerable. Elian, al verlo allí, sintió una ola de alivio. Él estaba allí para revelar aquello que los documentos no podían explicar, para dar la dimensión completa de lo que realmente ocurrió. Van Lin, con una mirada seria y llena de emoción, comenzó a hablar sobre la relación que había tenido con el padre de Elian. Contó cómo el profesor Sokolov, siempre atento,
Había percibido desde temprano la manipulación de Valentina y sus planes para tomar el control de la herencia. Describió con detalles impresionantes el cuidado que el padre de Elian tenía por sus estudios y proyectos y cómo Valentina siempre estuvo en los bastidores tratando de destruir todo. Van Lin también reveló que, poco antes de la muerte de Sokolov, él había descubierto que Valentina intentaba usar métodos ilícitos para alejarlo de su herencia. La revelación de Van Lin fue la pieza que Elian necesitaba para sellar el destino de su madrastra. Mientras Van Lin hablaba, Valentina intentó mantener su postura de arrogancia, pero su rostro comenzó a cambiar. Sabía que la entrada de ese testimonio no podía ser ignorada. La acusación se volvía más sólida con cada palabra, y la confianza de Valentina parecía derretirse ante todos. La mujer que había manipulado a todos durante tanto tiempo, ahora se veía acorralada, sin más argumentos, sin más defensas posibles. La presencia de Van Lin fue el catalizador que faltaba para la transformación del juicio. La prueba de que Valentina estaba en el centro de una trama de mentiras y manipulaciones ahora era clara e innegable. Elian observaba todo con una mezcla de gratitud y satisfacción. El apoyo de Van Lin no era solo estratégico, era el toque final para garantizar que se hiciera justicia. Sabía que las evidencias y los testimonios se habían alineado para crear una historia de valentía, superación y, finalmente, redención. La fuerza de su padre, que ahora se manifestaba a través de las palabras de Van Lin, estaba siendo restaurada, y Elian sentía que su nombre finalmente sería honrado. Pero el camino aún no había terminado. Aún quedaba la última etapa, donde la justicia finalmente sería servida. Con el giro proporcionado por Van Lin, Elian sintió que la batalla estaba, de hecho, tomando forma. Miró a la defensa de Valentina y se dio cuenta de la fragilidad de su posición. El juego finalmente estaba girando a su favor. La lucha por la verdad, que parecía un sueño lejano, se estaba concretando ante sus ojos. Ahora, con el apoyo de Van Lin, el final del juicio parecía inevitable. Valentina tendría que enfrentar las consecuencias de sus crímenes. El tribunal estaba en silencio cuando el juez comenzó a analizar las pruebas presentadas. Valentina, ya sin fuerzas para mantener su postura arrogante, parecía un barco a la deriva. Sus defensas, ahora desmoronadas por las palabras de Van Lin y por las pruebas irrefutables, ya no tenían poder. La verdad se había impuesto de manera implacable. Elian, observando la escena, sintió una mezcla de alivio y venganza. Lo que más le dolía no era el hecho de que Valentina hubiera sido expuesta, sino el hecho de que ella había destruido tantas vidas con su manipulación y ahora tendría que pagar las consecuencias. Cuando el juez finalmente dio su veredicto, la sala se tensó. Valentina fue condenada, y la sentencia fue un golpe directo a su pretensión de seguir controlando el destino de las personas a su alrededor. Fue llevada para ser investigada por crímenes que iban desde la manipulación financiera hasta el intento de envenenamiento. La justicia, finalmente, se estaba haciendo. La mujer que había lanzado a Elian al abismo de un pasado tortuoso ahora se veía encarcelada por sus propios errores. Pero para Elian, la mayor victoria no era ver la caída de Valentina, sino ver el nombre de su padre finalmente restaurado. La sensación de justicia alcanzada era indescriptible. Elian, que en otros tiempos era una simple limpiadora, ahora se erguía como un ejemplo de valentía y determinación. El dolor que había cargado durante años, el peso de las mentiras, estaba siendo quitado de sus hombros y ella sentía una ligereza que jamás imaginó. El proceso de redención, no solo de su padre, sino también de su propia vida, estaba siendo completado. Sabía que, incluso con la condena de Valentina, la lucha por la justicia era mucho más que la simple resolución de un caso. Era la reescritura de su propia historia. Después del veredicto, Elian se encontró con Vitoriano y María Fyodorovna. «Lo conseguimos», dijo Elian, con una sonrisa llena de emoción. María, con los ojos llenos de lágrimas, solo asintió. Y Vitoriano, siempre a su lado, la miró con admiración. Sabían que ese momento no era solo el fin de un proceso legal.
Era el comienzo de una nueva vida para Elian, libre de un pasado sombrío y de una mujer que había intentado destruirla. Lo que quedaba ahora era reconstruir la memoria de su padre y encontrar la paz. El legado de él, que había sido eclipsado por años de mentiras y manipulación, estaba siendo restaurado. Elian, ahora más fuerte y confiada, sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también de posibilidades. Ella, que antes estaba perdida en las sombras de su propio dolor, ahora se veía capaz de reescribir su destino con la verdad a su lado. Mientras la historia de Valentina llegaba a su fin, Elian sentía que su viaje apenas comenzaba. Sabía que al final de todo, había superado más que la injusticia. Había encontrado la verdadera fuerza dentro de sí misma, y eso, para ella, era la mayor victoria de todas. Ahora que Elian alcanzó la justicia que tanto buscó, la verdadera pregunta es: ¿qué harías tú si estuvieras en su lugar? Después de enfrentar tantas adversidades, no solo rescató su dignidad y la memoria de su padre, sino que también mostró a todos que nadie debe ser subestimado. La lucha de Elian no es solo suya, es un ejemplo poderoso de que, con valentía, verdad y apoyo, cualquiera puede superar las situaciones más difíciles. Entonces te pregunto, ¿en qué áreas de tu vida puedes aplicar la valentía de Elian? ¿En qué momentos has dejado de lado el respeto que mereces o incluso tus propias verdades? ¿Qué puedes hacer hoy para dar el primer paso hacia la justicia y la paz interior que tanto deseas? Y si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir el desarrollo de este viaje, que apenas está comenzando. Cada paso de Elian es un reflejo de nuestro propio potencial para cambiar, crecer y, por supuesto, conquistar la verdad. Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión. ¿Cómo crees que la historia de Elian puede inspirarte a actuar de manera más valiente en tu propia vida?